Bandas seleccionadas para participar en una nueva edición del Certamen Internacional de Bandas de Música de la ciudad de Valencia, sin duda uno de los eventos más importantes en el panorama musical de bandas. Germán Guillén es el presidente de la banda de Son Rapiña y está con nosotros. Buenos días. Buenos días. ¿Qué supone para vosotros participar en este evento, en esta cita en la que las bandas de los 5 continentes quieren estar? Bueno, pues supone lo primero un reto y un reto súper grande para cualquier banda amateur. Y claro, y en especial, en nuestro caso es la primera banda de las islas que participa en un certamen, ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional. O sea, es como una forma de como entrar por la puerta grande, ¿no? Y bueno, muchísimo trabajo, llevamos 4 meses intensos de emociones, de trabajar, de hacer conciertos, de hacer 1000 actividades, hacer convivencias, para... No solo el fin es el certamen, ¿no? El fin es que la banda vaya creciendo un poco cada día y, bueno, qué mejor forma que enfrentarte a una obligación tan grande para subir el nivel. ¿Participáis en la 128 edición de este certamen? Digamos que sería como una especie de mundial de clubes, o sea, como en el fútbol, pero de clubes amateurs. No son ninguna banda de las que va es profesional, solamente la banda municipal de Valencia, que es la que cierra la sección de honor. Y luego va por secciones, ¿no? Tercera sección, que es a la que nosotros vamos. Segunda sección, que es hasta 75, creo. Primera sección, 110. Y sección de honor hasta 150. Y bueno, es eso, es intentarte pues como una Champions League o un mundial de clubes amateur. O sea, competimos contra todas bandas de todo el mundo. En este caso, la única que viene de fuera es la banda de Alcobaza, de Portugal. Y bueno, después vienen 3 bandas de Alicante. Viene la Armonía, San Vicente y la banda de Beniarbet y la banda de Bullas, de Murcia. Y bueno, con mucha ilusión. Un poco ajetreado porque siempre supone pues tener que mover a tanta gente, Pero muy bien, muy contentos. Hemos recibido muchos apoyos de Musicasa, del ayuntamiento, de todos nuestros colaboradores. Y la verdad que muy contentos, ya viendo el final un poco del proyecto que tenemos. Claro, esta es la guinda, ¿no? Estáis además ahora mismo yendo para allá, para Valencia. Ahora vamos a coger el barco en 5 minutos. Y nada, llegaremos, tenemos ahí preparado una sala en el hotel para poder ensayar un poco también. Y muy bien, la verdad que, bueno, se van pasando, conforme va llegando, se van pasando un poco los nervios que tienes de que quieres que todo el mundo esté, que todo salga bien, de que todas las cosas estén preparadas. Y bien, la verdad que cada vez más tranquilos. Ahora toca disfrutar. Cuéntanos, Germán, ¿cómo se lleva a cabo la selección de las bandas? ¿Van muchas bandas, como decimos, de todo el mundo? ¿Cómo es esa selección? Sí, la selección, al ser el certamen internacional de Valencia, las bandas de la Comunidad Valenciana tienen, si no me equivoco, un mínimo, son 6 bandas por sección. Me parece que en las secciones más grandes son menos, ¿no? Pero tienen un porcentaje hacen un sorteo solo para esas bandas. No sé si son de las 2, 3 plazas son para ellos, y después entran en el sorteo con las demás bandas de fuera. Entonces, en este caso, bandas de la Comunidad Valenciana son 3, las que son las 3 de la provincia de Alicante, y luego una de Murcia, nosotros de Baleares y la banda de Portugal. No es una selección de currículum ni nada. Se elige por sorteo, las bandas que han quedado tienen plaza de reserva para el año siguiente. Y bueno, así un poco la suerte. Claro. La suerte de poder participar en el sorteo y poder estar allí mañana enseñando nuestra música. Claro. El certamen hay que recordar que arranca mañana y se celebra hasta el domingo. ¿Qué habéis preparado? Sí. ¿Qué habéis preparado para la ocasión? Pues hacemos, a la hora de valorar, siempre se hace una obra obligada, que tocamos todas las bandas, un poco para baremar que todas las bandas tocan lo mismo y ver cómo afrontan la partitura. Luego, una obra libre, que se supone que cada banda saca el máximo potencial con esa obra libre, y antes hacemos un paso doble de presentación. Es un paso doble un poco para tomar contacto con la sala y bueno, también es súper tradicional hacer el paso doble, en casi todos los certámenes se hace. Haremos el arte de Cúchares, de Enrique Pastor, que es
un pasodoble que ganó el segundo premio de composición en la Expo de Sevilla, en el año 92. Ajá. Un pasodoble súper bonito. Yo os recomiendo que si tenéis, lo harán en la página web del certamen, hacen una conexión en directo y bueno, abrimos con el pasodoble de Enrique Pastor, luego la obra obligada es la suite festiva de Juan Bautista Meseguer Llopis, que es la que haremos todas las bandas, que es un poco un homenaje a Dimitri Shostakovich y a su música festiva. Es una obra llena de chispa, llena de muchísimos ritmos, son como temas muy populares, por decirlo de alguna forma. Y después, como obra libre, hacemos Yevisá, que es una obra de Mario R. del Pago, que es su director de la Banda Municipal de Palma, que está basada en temas de Ibiza, en el año, si no me equivoco, sobre el año 1235. Y bueno, también pues llena tiene marchas, tiene cosas sonidos una marcha mora súper bonita. Y al final termina con un coral que es como Los Ángeles del Cielo. Bueno, es una obra también muy emotiva. Uh-huh. Y bueno, ese es el programa que llevamos y va con la intención de lo que decía antes, de pasarlo bien y de disfrutarlo al máximo. Germán, ya para terminar, que sabemos que estáis a punto de subiros al barco que os llevará hasta Valencia, hasta este certamen. ¿Qué pensáis que puede ocurrir después de este certamen, después de vuestro paso por aquí? ¿Qué puede representar, qué va a suponer para vosotros como banda? Para nosotros va a suponer, es un primer paso, ¿vale? Representa nada menos que lo que decía al principio, es el mayor reto al que se enfrenta la banda y bueno, lo único que podemos hacer es crecer, es intentar mantener el nivel que hemos conseguido porque la banda está sonando espectacular y bueno, intentar que no caiga ese nivel. Tenemos en la escuela de música, le tenemos que seguir, que los educandos de la escuela de música se contagien de ese nivel de trabajo y la banda cada vez sea más grande para si no pasa nada, pues en 1 año y medio, en 2 años, poder ir a un certamen en vez de tercera categoría y de segunda y ir creciendo. Uh-huh. Esa es la idea, un poco. Pues esperemos que así sea, mucha suerte. Germán Guillén, director de la banda de Son Rapiña, que os vaya muy bien, ya nos contaréis a la vuelta. Muchísimas gracias. Yo os invito el certamen de Valencia, nos harán la retransmisión en directo y toda la energía positiva que recibamos será buena. Mucha suerte, un beso. Muchas gracias. Adiós. Chao.